RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a tomar contacto desde Tacna con el señor Julio Failó Rivas. Él es economista, analista en temas políticos, director de la revista Apuntes a Lápiz. Como siempre, agradecerle la amabilidad de permitirnos esta conversación, este diálogo a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Julio, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Sí, buenos días, José. Más bien agradecerte tu deferencia y, como siempre, a tu disposición. Vamos a analizar esta situación que se está registrando en el país, ¿no? Ya se confirma 8 personas fallecidas en Ayacucho, un total de 20 personas fallecidas en lo que va del estado de emergencia. Ayer el Poder Judicial ha dictado prisión preventiva contra Pedro Castillo, libertad restringida para Aníbal Torres Vázquez, también toque de queda en 15 provincias de 8 regiones del país. Y si tuviera que ponerle la cereza en el chantilly, se está discutiendo el adelanto de elecciones, ¿no? ¿Cómo estás mirando el panorama, Julio, por favor? Bueno, en principio, José, lamentar tantas muertes, tanta represión y tanto vandalismo también de un sector de manifestantes, ¿no? En realidad parece reiterativo, pero este tema ya lo habíamos advertido, ¿no? Habíamos advertido desde un inicio que la señora Boluarte debió haber anunciado de frente unas elecciones generales, ¿no? El error de haber anunciado de que gobernaría hasta el año 2026, la gente lo entendió con el Congreso, ¿no? Y hasta ese momento nosotros consideramos que lo más prudente en camino justamente a recuperar la gobernabilidad era garantizando un gabinete de emergencia y de unidad nacional, ¿no? Convocar también en el más breve plazo a las elecciones generales. Se entendía que previamente garantizando un paquete de reformas políticas y electorales, como lo hemos conversado varias veces, ¿no? Entonces, lamentablemente la señora Boluarte, y así lo entendió la población, nombró un gabinete con yaya, eso ya lo sabemos, cada día sale un día más, y encima el mensaje de que había sido pactado, ¿no? Con la gente que en algún momento fue sus verdugos, ¿no? Con una promesa tardía, decir que se iba a convocar el año 2024 era como una suerte de provocación para los manifestantes. En realidad no estaríamos lamentándonos el sacrificio de todas las personas que han entregado, digamos, de manera sacrificada sus vidas, y la señora Boluarte hubiera tomado esta decisión en el inicio. Ahora, todo esto se está grabando con los mensajes que da el Congreso. Ayer pudo haber aprobado fácilmente las elecciones generales para el año 2023 y convocar a las entidades que corresponde para garantizar efectivamente, o por lo menos dar un mensaje para recuperar la paz y no darle en la yema del gusto a los bandoleros, los asusadores en las calles, ¿no? Y que lamentablemente, en lugar de poner paños fríos, salen congresistas que no tienen ninguna calidad moral, y eso yo lo digo tanto de los extremistas de derecha como de los extremistas de izquierda, ¿no? A rajarse las vestiduras, a asumir su papel de demócratas cuando está claramente que ellos son los grandes responsables de esta crisis política, que ya no es una crisis política, José, y yo quiero decir que una crisis política responde a una coyuntura, a una especificidad, pero siempre es un espacio en donde se resuelven la conflictividad que lo ha llevado a ello mismo, ¿no? Y lo que nosotros estamos
viendo en este momento es un proceso de descomposición institucional, ¿no? Y que se expresa en que ya nadie cree en nadie, donde las instituciones están absolutamente desprestigiadas. Y cuando hablamos de instituciones, hablamos de la investidura presidencial, hablamos del Congreso de la República, hablamos del Ministerio Público, hablamos de la Defensoría del Pueblo, hablamos de todo, e incluso la misma gente que cree que se puede convocar a elecciones el día de mañana. Y la responsabilidad de las personas que se supone son las que deberían poner paños fríos y explicarle a la población que las elecciones implican todo un proceso. Es verdad que decir que es hasta el 2024 es una irresponsabilidad, pero yo sí creo fácilmente por todos los plazos podríamos tener un recambio a octubre o a noviembre máximo del año 2023. Ahora, este tránsito, sin lugar a dudas, va a ser bastante complicado, sea cual fuere la determinación que se adopte en nuestro país, ¿no? Si las elecciones son el 2023 o 2024, ¿no? ¿Cuál crees tú que va a ser el escenario que se pueda presentar? Pedro Castillo ha sido ya, el Poder Judicial ha determinado 18 meses de prisión preventiva, ¿no? Pero así como tú hacías un enjuiciamiento bastante severo de un sector de la izquierda, un sector de la derecha, ¿cuál es la responsabilidad que tiene en todo esto Pedro Castillo Terrones desde tu punto de vista? Bueno, de hecho es uno de los principales responsables de esta crisis. Yo creo que por más que la gente diga de que es un golpe blanco, que no tuvo, las consecuencias han sido políticas, son las que estamos viendo en este momento. Lamentablemente te digo y te reitero por enésima vez, José, en realidad acá hay una responsabilidad, de veras, yo te lo digo, de aquellos opositores, entre comillas, que terminan haciéndole juego a Pedro Castillo. O sea, eso también hay que decirlo. Castillo es el gran responsable de todo esto, pero la victimización hacia Pedro Castillo y que este señor haya logrado colocar su liberación en la agenda de las movilizaciones sociales es también responsabilidad de la manera como la derecha o como los poderes fácticos se alinean para hacerlo aparecer como prácticamente una víctima, a alguien que ha tenido una responsabilidad muy importante en todo este tema de la crisis y su posterior descomposición institucional. A él le debemos que la investidura presidencial esté como esté, y a este Congreso y a los congresistas le debemos la forma como la gente ve el Congreso, y así de la misma manera, si tú empiezas a revisar el papel que han cumplido en este proceso las instituciones del Estado, están como están justamente porque han tenido que ver. Entonces yo sí estoy convencido que acá hay una responsabilidad del presidente, del expresidente de la República, pero también de todos aquellos que en lugar de poner paños fríos han terminado pretendiendo, bueno, no sé qué sinceramente, pero terminaron al final, en lugar de desaparecerlo, han convertido a una figura, a una persona que no lo merece, a una persona que es responsable de esta crisis política y su tránsito hacia la descomposición institucional. Ahora, en este tránsito político de los siguientes meses, ¿cuál es la posibilidad o cómo percibes tú si es que Dina Boluarte tiene posibilidad de acercarse, tener un mejor entendimiento con el Congreso, construir acuerdos mínimos con las colectividades políticas? ¿Esto puede lograrlo o la situación se puede endurecer desde tu punto de vista, Julio? En realidad el problema no está con el Congreso. El Congreso está absolutamente desacreditado. Absolutamente. Acá ya no hay, de veras, yo te digo, ya no hay una posibilidad de entendimiento. Estamos en un nuevo momento político. Y el momento político exige que
tratemos de calmar, de recuperar la paz. Y eso de hecho pasa por una serie de ¿cómo se llama?, de planteamiento, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de firmar un pronunciamiento del colectivo Hacer Nación, ¿no? Y lo que ellos plantean, por ejemplo, y con la cual yo absolutamente comparto, una es el tema de la exigencia y del Ejecutivo y de la señora Boluarte que adelanten como está planteado las elecciones, pero con reformas políticas y electorales que evidentemente garanticen una mejor representación. Y como la gente no cree que este Congreso pueda dar esta posibilidad que suceda, se plantea una convocatoria, una movilización de la población con movilizaciones pacíficas de manera permanente hasta que se aprueben estas reformas políticas y electorales. El otro tema tiene que ver con la desmilitarización de las calles a nivel nacional, ¿no? En la búsqueda de paz y tranquilidad, ¿no? O sea, reconocemos, y yo me adhiero a ello, que las protestas sociales son importantes y un derecho ciudadano, pero sin embargo, defender la vida de cada uno de los peruanos, y esa es la razón por la cual rechazamos y condenamos la representación policial y militar y también el vandalismo delincuencial. Y finalmente, este gabinete ya no da más, estimado José. Este gabinete requiere un gabinete efectivamente que exprese una transición y un gabinete que exprese la participación de todos los actores que corresponde deben estar en el país. No hacerlo, José, es entrar a un problema gravísimo. Hay gente que exige la liberación del presidente Castillo, por ejemplo. Yo creo que es algo en la que nosotros no debemos retroceder. Sin embargo, creo que debemos exigir el debido proceso, porque como tú sabes, han habido una serie de irregularidades. Y no es que no merezca la prisión el presidente de la República, la merece, pero lo que cuando uno recurre a artilugios, artimañas para poder garantizar la justicia, termina siendo finalmente injusto y termina provocando una adhesión natural de la población hacia un personaje que efectivamente ha hecho mucho daño al país, destruyó la institucionalidad y bueno, esperamos que la justicia le haga pagar todo el daño que le ha hecho al país, pero con el debido proceso, respetando las normas, respetando la Constitución, respetando el reglamento del Congreso que se supone son los primeros llamados en cumplir, ¿no? Ahora, los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días responden naturalmente a una situación de desborde. Nosotros creemos en que las demandas son atendibles, siempre lo hemos dicho acá. Las protestas además son un derecho de las personas, mientras estas se realicen en términos de protestas que sean ponderadas, que sean pacíficas, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos días, Julio, tú estás en el sur del país, el intento sistemático de toma de aeropuertos. Todo coincide. Son 5 aeropuertos que han intentado ser tomados en los últimos días. El primero, el de Andahuaylas, luego hemos visto en Arequipa, luego lo hemos visto en el Cusco, lo hemos visto en Juliaca, lo hemos visto ayer en Ayacucho, ¿no? Y tú mencionabas que son grupos que han generado toda esta situación de caos, esta situación de atentar contra entidades públicas, entidades privadas, ¿no? O sea, esto de una u otra manera puede obedecer a que sistemáticamente se ha ido generando esta situación. Absolutamente, José. Yo estoy convencido que acá hay involucrados sectores de extrema derecha y sectores de extrema izquierda. Finalmente terminan conjugando en un punto común, ¿no? Que es generar la inestabilidad y capitalizar políticamente
en un momento tan crítico que lo único que hace es generar más muertes. 20 muertos, estimado José, 20 muertos. Si Sí. tú haces un recuento de todos los muertos, José, te vas a dar cuenta de que este gobierno en un corto periodo ha logrado tener 20 muertos, 20 lamentaciones, donde una parte importante han sido el truncar a un sector de jóvenes. A mí no me queda duda que este tema de los aeropuertos que tú has señalado, no me queda la menor duda de que aquí hay manos negras, que tiene que ser investigado. ¿Ya? Ahora, atribuirle esto a Sendero Luminoso, atribuirle esto a gente como Movadez, que son, digamos, políticos o personas enajenadas en procesos de extinción, es darle tribuna a una facción que no merece ni siquiera llamarse organización política, se le atribuya tanta perfección a estos criminales que en su momento le hicieron muchísimo daño. Yo me resisto a creer, te lo digo con sinceridad, que estos 20 muertos sea todos atribuidos a la policía y a los militares. Me resisto a creer de que esto le demos como un triunfo a estos miserables asesinos y marginales de Sendero y Movadez, que es su fachada, digamos, legal. Me resisto, te lo digo, no es posible. No tienen una organización tal que le pueda permitir esto. Pero lo único que se está haciendo, José, es hacerle creer a la gente, y eso también genera un rechazo en la población. Mira, yo le hago seguimiento a todos los conflictos en el sur del Perú. Y he visto cómo ha ido evolucionando todo este tema. Me he dado cuenta, desde las elecciones generales han pasado a decir que esto, a la liberación de Castillo, y a la liberación de Castillo, a la gente a decir de que no son terroristas. O sea, y estas cosas hay que saberlas leer. Estas cosas no las podemos exacerbar, José, porque aquí hay una protesta legítima, pero también hay infiltrados de derecha y de izquierda marginal que pretenden generar una inestabilidad en el país. Ahora, el otro tema, y que tampoco podemos olvidar, Julio, es que Pedro Castillo, insistentemente, conjuntamente con Aníbal Torres Vázquez, con hoy el abogado Noblecía, y otros personajes, siempre demandaban el tema de la participación de organizaciones, la insurgencia de organizaciones, llegaban con ese mensaje de manera permanente, ¿no? En ese escenario, todo parece indicar que lo único que han ido construyendo son esos espacios, ¿no? Y ese espacio detona cuando Castillo genera el golpe de Estado, ¿no? Y eso se activa en ese momento, ¿no? Entonces, uno de los temas que se tiene que ver es, estamos frente a un momento donde, de una u otra manera, la gestión de Pedro Castillo generó todas estas condiciones, ¿no? Claro está que la falta de manejo político, la falta de respuesta, la falta de tino de el gobierno ha generado todas estas condiciones. Pero no podemos olvidar que semanas atrás Pedro Castillo llamaba a la insurgencia, llamaba a la toma de Lima, llamaba a salir a las calles, ¿no? O sea, eso es fresco, ¿o me equivoco? Por supuesto, José, pero es una exageración, sinceramente, decir que los ronderos pues son terrucos, ¿no? No, Es una exageración
decir, por ejemplo, que los gobernadores que son elegidos en el sur del Perú, no por el presidente de la República, son elegidos en asambleas populares. No podemos atribuirle a los maestros, ni siquiera a los reservistas que han expulsado a Antauro Humala de sus filas, que son terroristas y básicamente ha sido esa la base social a la cual ha convocado Pedro Castillo. Acá no estamos disculpando absolutamente nada. Lo que quiero es colocar y dimensionar las cosas en su lugar, no porque de veras atribuirle incluso hasta esta gran movilización social a Pedro Castillo es una exageración. O sea, Pedro Castillo no, ahorita en este momento orgánicamente no conduce nada. Decir que Pedro Castillo, pensar que Pedro Castillo está dirigiendo todo este proceso en ¿cómo se llama? Desde la cárcel, como hay mucha gente que lo está insinuando, me parece una exageración. Sin embargo, sí veo una gran irresponsabilidad del expresidente de la República que utilice su posición para exacerbar más los ánimos de un segmento de la población que lo apoya. Castillo, no nos olvidemos, nos guste o no nos guste, representa un segmento de la población muy importante. José, él se fue con 30% de aprobación, estamos hablando de casi un tercio, o sea, y que estamos nosotros desvalorando, estamos no entendiendo, o sea, el no convocar a elecciones generales de manera inmediata, retrasar este proceso, militarizar el país, José, decretar estado de emergencia. Yo entiendo que hay que son cuestiones y asuntos del Estado, pero todo esto contribuye no a reducir los niveles de movilización social, sino a incrementarlo. Recuerda, José, esta movilización fue en un inicio muy marginal, y esto está creciendo de manera desmedida e incontrolable. Si no tomamos medidas inmediatas, si no tomamos medidas que efectivamente desmantelen y aíslen a los sectores violentistas, esto va a terminar y está terminando mal, estimado José. Muy bien, Julio, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Naturalmente, lo que aspiramos, lo que buscamos, quienes estamos en el día a día mirando de cerca estos acontecimientos, es encontrar salidas, ¿no?, que sean las más favorables para la población, que sean las que más permitan generar condiciones de paz, condiciones de un clima social apropiado, ¿no? Eso es lo que requerimos en el Perú, ¿no?, porque la situación se torna bastante difícil, ¿no? Yo conversaba muy temprano con un economista, tú eres economista, además, del Instituto Peruano de Economía, IPE, y señala que se están perdiendo 212 millones de soles al día por toda esta situación que estamos viviendo en el país. Pero ni siquiera se están tomando en cuenta los daños a la infraestructura pública y privada. Esto es... Perdóname, José, que te diga esto, pero en lugar de estar calculando lo que estamos perdiendo el país como país, que es muy importante, deberíamos llamarnos a la reflexión la cantidad de muertos. Deberíamos contar no soles, estimado José. No lo están viendo en el terreno económico, sino también en el terreno, y quería culminar con eso, en el terreno. Conversé también con el defensor del pueblo de Ayacucho muy temprano, y la situación es dramática, lo hemos dicho muy temprano acá a través, ¿no? O sea, no solamente darle una mirada económica, sino también hay que darle una mirada humana a lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso... Sí, yo estoy seguro que tu medio lo hace, ¿no? Yo tengo mucho respeto, mucho aprecio, y si conversamos permanentemente es porque veo seriedad en este medio de comunicación. Yo te lo digo con sinceridad, he rechazado muchas invitaciones, dependiendo obviamente del medio, no con la finalidad,
justamente de encontrar un espacio en la que nos ayude a reconciliarnos entre nosotros. Conozco bastante bien el sur, he estado involucrado en este proceso y creo que nuestra responsabilidad, José, es brindar información a la gente que sea responsable y que ayude a pacificar nuestro país. Sí, eso es lo que buscamos, Julio. En realidad, como siempre, muy reconocido por esta comunicación, Julio. Abrazos a la distancia. Ya estaremos conversando en unos días más para tener ya una evaluación un poco más, quizás más tranquila, quizás un poco más alentadora de lo que está ocurriendo en el país. Fuerte abrazo, Julio. Muy amable. Muchas gracias, José. Un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.